Estamos en la serie Las parábolas del Rey Jesús. Y hoy vamos a abordar el tema de la parábola de la red. Cada domingo, como les dije hace 8 días, vamos a estudiar las parábolas de la red durante el mes de septiembre y octubre, las parábolas de Jesús, del Rey Jesús, durante estos meses del mes de septiembre y octubre. Y es muy importante que vengamos a la iglesia con intención de ser transformados. No vengamos a la iglesia del Señor con el fin de pedirle algo a Dios que de por sí tú tienes todo el derecho de pedirle. Pero no vengas solo con esa intención. Pídele al Señor, pero ven con la intención de ser edificado, de ser transformado, de que tú seas un siervo, como decía la canción, siervo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es que Él diseñó un plan perfecto para tu vida. Este mundo ha diseñado planes que ellos los llaman planes exitosos para la vida de las personas, pero deben saber todos que los planes de este mundo son solo planes de aquí, no son planes eternos como el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida es eterno, es maravilloso, es precioso, es glorioso e incluye todo lo que tú necesitas aquí en la tierra y en la vida eterna. Lo incluye todo. Por lo tanto, debemos venir a la iglesia del Señor con esa gran disposición de nuestro corazón para ser transformados, para ser edificados en Cristo nuestro Señor. Oremos. Oh Padre Santo, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra. De todo cuanto existe en ellos, fuiste tú quien nos dio aliento de vida. Fuiste tú quien nos eligió, nos escogió, nos apartó para ser santos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora te pertenecemos a ti, Santo Señor, y por eso te queremos rogar que nuestros ojos, nuestros oídos espirituales sean abiertos para que entendamos tu mensaje y para que caminemos contigo, aferrados de tu preciosa mano, para que jamás nos soltemos de ti y nos preparemos para ir contigo en el tiempo justo, en el tiempo perfecto que tú preparaste para cada uno y para tu iglesia en el mundo entero. Te damos gracias y abordamos este tema de estudio en el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces hacemos la lectura de la parábola de la red en Mateo capítulo 13, versos 47 al 52, y yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba, docto
en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Amén. Mis amados, aquí el Señor hace una comparación, pero yo quiero decirte, la palabra del Señor dice en Mateo 13:16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Eso qué quiere decir? Tú viniste el día de hoy. Este mensaje de la palabra de hoy es para ti, no es para tu vecino, no es para el que no vino, no es para que tú digas, ojalá hubiera venido Pedrito a recibir la palabra. No, el mensaje de la palabra es para ti. Y Dios quiere que estés atento porque Él está aquí en presencia, no lo vemos, pero dice la Escritura que donde dos o más se reúnen en su nombre, dice que Él está en medio de ellos. Y Él está santificando tu vida en estos momentos. Él está redarguyendo tu corazón y haciendo algo especial que nosotros no podemos hacer. Y es que Él está abriendo tus ojos espirituales para que vean como Él ve. Él está abriendo tus oídos espirituales para que oigan como Él oye. Es decir, Él está afinando todo tu espíritu para que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos verdaderamente en Cristo Jesús? Por eso en el Salmo 78:2 dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces hay cosas que el Señor empieza a revelar. El Señor ya empezó a hablar el día de hoy y nos está hablando de una red. ¿Y le está hablando a quién? A su pueblo. Y dentro del pueblo estaban todos sus apóstoles, a los que Él ya estaba llamando, ya empezó a darles la palabra, empezó a decir que el reino de los cielos se había acercado y empieza a ponerle unos ejemplos. Y en este caso les muestra el caso de la red de pesca. Y la red de pesca, aquí hay algunas personas que vienen de zonas de ríos donde conocen qué es y cómo se usa una red de pesca, ¿cierto? Esa circular que la escogen, la arman, la recogen de una manera especial y la lanzan al río. Y esa es una red que se llama red de arrastre. Para los que somos de aquí del interior, que tal vez nunca hemos visto tirar una red, en las películas ustedes pueden ver cómo hoy los grandes buques pesqueros tiran unas redes gigantescas que también van y cogen grandes extensiones de agua y con unas máquinas especiales empiezan a ser arrastradas hacia el buque y recogen de todo lo que hay allí. Y como dice la palabra, recogen lo bueno y recogen lo malo. Y por eso el Señor nos dice que el reino de los cielos es semejante a esa red. Porque nosotros nacimos aquí en esta tierra, en este mundo. Y desde el momento en que vivimos aquí, empezamos a recoger, ¿cierto? Pensamientos, ideas, conocimientos, muchos buenos conocimientos. Aprendimos a leer, a sumar, a restar, aprendimos principios que nos enseñaron en el hogar, ¿cierto? Principios como el respeto, como la honestidad, como la libertad, como el amor, principios que nos enseñaron en el hogar. Pero muchas cosas, en la medida en que vamos desarrollándonos, cuando llegamos al colegio y cada vez que salimos más del hogar, como niños y luego como preadolescentes y luego como jovencitos,
cuando llegamos a los 15 años, estamos llenos de contaminación de este mundo, de muchas cosas más malas que buenas, y más ahora en este tiempo. Esa red de arrastre, ese mundo en el que nosotros nos movemos, está completamente sucio, huele mal, es contaminado y tiene un hedor inmundo, porque el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, huele así, huele a mal, y ese es el olor, el hedor que a él le agrada. Y por eso quiere contaminar a toda la humanidad con ese hedor, con ese olor, con esa podredumbre que se llama adulterio, fornicación, mentiras, estafas, negocios fraudulentos y todo lo que tú te puedas imaginar, que ahora, por ejemplo, las autoridades de países latinoamericanos como Colombia lo llaman instrumentalización, para no ofender, para no decir que los niños fueron violados, maltratados, abusados, que las mujeres fueron guiadas al aborto desde programas de hace más de 60 años, enseñadas a asesinar a sus hijos, y lo llaman ahora instrumentalización de la vida, para no ofender con otras palabras. Dios, por eso, en Jesucristo nuestro Señor, que es Dios hombre, vino a hablar en parábolas y se manifestó con un ejemplo como este de la red. En esta parábola Jesús nos muestra que el mundo al final será así, que llegarán los ángeles del cielo y harán una separación. Dice allá en Apocalipsis que tirarán la hoz, como cuando se recoge el trigo. ¿Se acuerdan? Cuando han visto un gran campo de trigo que lo empezaban a cegar en la antigüedad, incluso a comienzos del siglo XX, todavía en Bogotá se veían esas sabanas. Aquí en esta zona se veían esas sabanas llenas de trigo, parecían campos de oro. Y los segadores llegaban con su hoz y la tiraban y cogían grandes manojos de trigo. Así harán los ángeles. Y dice que recogerán lo bueno y apartarán a los malos de entre los justos. Esto nos habla de un juicio, ¿cierto, iglesia? Y ese juicio que viene sobre la humanidad es el entender de cada uno de nosotros que hemos sido contaminados, que nosotros nacimos con la naturaleza de pecado desde Caín, pero que cuando crecimos en la familia en que creció cada uno y en el mundo en que vivimos y nos desarrollamos, fuimos contaminados, ¿cierto? Fuimos contaminados con muchas mentiras que creíamos que eran verdad. Fuimos contaminados con muchas enseñanzas, como por ejemplo, si tú terminas una carrera, ¿quién eres tú si no terminas una carrera?, se decía en mi casa. Y luego en la generación posterior, ¿quién eres tú si no terminas un posgrado? Y en la otra generación, ¿quién eres tú si no tienes además una maestría o un doctorado o un postdoctorado? Y resulta que eso solo lo alcanzan unos pocos, porque los gobiernos no crean suficientemente todos los estándares necesarios para que la gente pueda recibir la educación que necesita, porque el interés más grande es la contaminación que han recibido, que les dice en su corazón: robemos, porque si no nos enriquecemos ahora mientras estamos aquí, mañana otro vendrá y lo hará, y entonces prefieren robar ellos mismos. Así ha sido, ¿es cierto? Ahora, muchos dicen que el infierno no existe, que la maldad depende del punto de vista que se le mire. Muchos otros dicen
que sí existe el infierno, pero que no existe Dios. Muchos otros dicen, no, el infierno es lo que estamos viviendo aquí. Este es el infierno. Pero no tienen ni siquiera la menor idea, no tienen la más remota idea, no se alcanzan a imaginar lo que significa verdaderamente el infierno. Y si el infierno no existe, entonces el cielo tampoco existe. Y si no existe ni cielo ni infierno, entonces dice la Escritura, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el Señor sí nos ha advertido. Y el Señor Jesucristo vino en carne y se hizo hombre y nació de una virgen y se levantó y durante 33 años estuvo viviendo en santidad, santidad que ninguno de nosotros habría podido obtener porque tenemos la naturaleza totalmente caída. Pero nuestro Señor, que vino siendo Dios y se hizo hombre, vivió en absoluta santidad durante esos 3 años para nuestra redención, para nuestra justificación. Es decir, Él duró esos 33 años poniéndose en santidad, cumpliendo la ley por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y tenemos en cuenta, entonces no fue solo el sacrificio en la cruz, no solo fueron los clavos, no solo fue el juicio de poner la sentencia y la corona de espinas, no solo fue la lanza, fue todo un sacrificio de una vida consagrada a vivir en santidad para obtener nuestra paz. Por eso Cristo es nuestra paz. Por eso Cristo es nuestra paz verdadera. No como este gobierno dice, paz total. Eso es una falacia, eso es una mentira, ese es un engaño. No va a haber ninguna paz total. La paz verdadera la obtenemos nosotros únicamente en Cristo Jesús, quien ya pagó por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, el Señor nos advirtió en Mateo 7, del 21 al 33, nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, aquí está hablando el Señor Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí está hablando el Señor, no solamente a sus pastores, en ese tiempo está hablando a todos los líderes religiosos, pero también a su pueblo y a sus discípulos que estaba formando, a los líderes que estaba levantando. Es decir, estaba hablándole a todo lo que futuramente iba a ser su iglesia. Pero en el día de hoy nos está hablando a nosotros. ¿Y por qué no meditamos un poquito acerca de esto? Tenemos una angustia, tenemos una preocupación, tenemos una necesidad, tenemos algún tropiezo en nuestra vida, tenemos alguna dificultad y venimos y le decimos al Señor, 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 sálvame. Señor, ayúdame. Eso está bien, está muy bien que hagamos eso. Pero lo que está mal es que lo hagamos sabiendo que tenemos un corazón que no lo hemos rendido verdaderamente al Señor. No que nos sintamos indignos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cada uno de nosotros debe ser de un corazón arrepentido, de un corazón que busca al Señor, de un corazón que viene y se expresa delante del Señor y le dice la verdad de cómo se siente, porque Él lo sabe todo de nosotros. Él lo conoce todo de nosotros. Dice la Escritura que Él lo sabe todo, que Él conoce nuestros pensamientos, que nada escapa de su control, que incluso antes de que abramos nuestra boca,
Antes de que salga la palabra por nuestra boca, Él ya sabe lo que hemos de decir. Por eso es que debemos ser no hacedores de maldad, sino hacedores de verdad. Y por eso el Señor nos está hablando en este tiempo de un genuino arrepentimiento. No que nosotros nos arrepentimos aquel día cuando recordamos que recibimos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador, sino que es un proceso de constante arrepentimiento todos los días de nuestra vida. En el tiempo en que nuestro Señor Jesús inició su ministerio, Él lo dejó claro, Él habló claritico. Él desde el comienzo habló sin tapujos y en Mateo 4:17 lo expresó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Arrepentimiento viene de la palabra griega que significa metanoia, que implica darle la vuelta al pecado, darle la espalda total al pecado. Y por eso te invito hoy a que medites en tu propia vida, y por eso te dije al comienzo de este sermón, tú viniste aquí porque el Señor te trajo. Este mensaje es para ti, no para otro, no para el que está atrás o el que esté adelante, sino es para que tú pienses en tu propia vida, porque el Señor te tiene matriculado en su reino, y en su reino únicamente ya sabemos que van a ser apartados al final los buenos de los malos, los justos de los que quieren seguir pecando. Y por eso este mensaje es para ti. Y es un mensaje de amor. Es un mensaje donde debemos ir con la luz a iluminar nuestra casa. A llevar el mensaje que ilumina nuestros hogares. Todavía aquí en esta iglesia y en toda la tierra, en todos los países latinos donde el machismo sigue prevaleciendo, todavía se levanta el hombre que, como yo, le decíamos a la esposa: ve tú a la iglesia y ora por mí. No, ahora somos luz y ahora hablamos verdad. Cuando te vuelvan a decir: ve tú a la iglesia y ora por mí, dile: yo oro por ti. Pero si tú no oras, no te va a servir de nada. Ve tú, dile. Levántate, sé valiente. ¿No dices que eres un macho? Levántate y demuéstrale al Señor que eres un valiente macho, hijo de Dios. Amén. Es claro que Jesús vino a enseñar acerca del gobierno de Dios en la tierra. Quiere decir que Él sí vino aquí a la tierra. Es cierto, es verdad que Él vino aquí a la tierra, y por lo tanto es cierto que Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, en cuanto hagamos nosotros en esta vida natural aquí en la tierra, tendrá profundas repercusiones. Escúchalo bien, mi hermano. Todo lo que tú hagas en esta tierra tendrá unas profundas repercusiones, y te acordarás de estas palabras que hoy se te están diciendo a ti cuando veas el fruto el día de mañana. Si tú haces algo equivocado el día de hoy, mañana vas a recoger la cosecha. Si tú vas y te juntas con la persona equivocada el día de hoy, mañana vas a pagar las consecuencias. Si tú tomas decisiones que no son las correctas el día de hoy, porque tú eres todavía de los que dicen: vámonos para allí, vámonos para allá, hagamos que allí está mejor. Como dicen muchos: vámonos, saltemos el charco, porque vamos a vivir el sueño americano. Muchos se están quedando muertos allá en el tapón del Darién, por ir detrás de un sueño equivocado al cual Dios nunca los ha enviado. Entonces, tú debes reflexionar, hijo. Tú debes pensar en que tú tienes la oportunidad de tener a tu Dios contigo, que vive en ti, que mora en ti, de recibirlo, de aceptarlo, de creer y de tener comunión contigo, para que aquí en la tierra
tú tomes buenas decisiones y te dejes guiar por Él, porque cuando tomas buenas decisiones vas a tener resultados positivos en tu vida que alegrarán a muchos, que bendecirán a muchos, que llenarán el corazón de alegría de muchos. Así al comienzo tengas que tener paciencia y soportar dificultades, tropiezos, pero al final la victoria será maravillosa. Y yo no te hablo de victoria de la vida eterna, sino de el Dios que vino a esta tierra a reorganizarlo todo. Amén. Es decir, que tú vas a tener bendición en esta tierra. Bendición aquí, bendición en lo que emprendas, pero en lo que hagas, en lo que te empeñes, en Cristo Jesús, porque Dios te ama y porque Él quiere usar tus recursos para la obra de extensión de su reino. Amén. Amén. Miren esto, tan sencillo para poderlo demostrar. Las naciones y aún los reinos que existen aún en la tierra, les corresponde tratar temas como el gobierno, como la economía, como la agricultura, la producción, la justicia, la defensa y la protección del territorio y su reino. Les pregunto, ¿eso hacen los gobiernos de esta tierra? Eso hacen. ¿Quién estableció eso? Dios. Dios lo estableció, y como Él lo estableció, entonces yo debo coger esa enseñanza y llevarla a mi propia vida. O sea que Dios sí quiere que yo sea bienaventurado. Dios sí quiere que yo sea prosperado, pero yo debo aplicarlo. Así como un gobierno tiene un presidente, o como en Inglaterra tienen una reina y en España un rey, entonces esos reyes, esos príncipes, esos gobiernos, esos presidentes de las naciones republicanas legislan, ordenan, guían, establecen leyes y lo cuadran todo en la mejor manera posible para que una nación siga existiendo. Pero en las naciones en que se hizo bajo la dirección de Dios, son las potencias mundiales más grandes que existen hoy, como Estados Unidos. ¿Que se pervirtió? Claro que sí, pero que desde su fundamento en la Constitución de Estados Unidos dice, en el nombre de Dios. Amén. Y en el nombre de Dios, si tú crees y decides edificar tu hogar y minimizar todo esto que yo te estoy diciendo hoy y lo llevas al gobierno de tu casa y te pones como el siervo de Dios en tu casa, es decir, el sacerdote que Dios escogió, y asumes la autoridad que Dios te dio para hacer en tu casa, entonces tu casa prosperará, será bendita y el Señor te colmará de riquezas, bienes y dichas alegrías para que tú las compartas con otros. Y no solamente estoy hablándote de riquezas materiales y económicas, sino de riquezas espirituales poderosas en Cristo Jesús, porque Él escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos con las riquezas del reino de los cielos. Amén. Las enseñanzas de Jesús, como se registran en el Evangelio, en el Sermón del Monte, hablan de cómo Dios debe actuar para que les vaya bien y en todo cuanto emprendan prosperen. Fue Jesús el que dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ese bienaventurado es prosperado, es mejorado, es levantado, es exaltado. Tu hogar, ¿tú quieres que tu hogar prospere? ¿Tú quieres que tu hogar sea bendito? ¿Tú quieres que tu hogar rebose de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad y de todas las bendiciones que Dios quiere para tu vida? Simplemente aplica lo que el Señor te enseña. Y no aplica cosas mundanas. Como mi plan de trabajo es este. Yo durante mi vida
hasta incluso hace pocos años, todavía tenía un planificador de mi trabajo. ¿Y de qué te sirve tener un plan de trabajo si Dios no está en ese plan? Piensa en eso seriamente. Y mira a tu alrededor. Mira los planes. Nosotros podemos ver planes. Mira los planes de tu hogar. ¿Cómo han sido y cuántos han fallado? Mira los planes de este gobierno. ¿Cuánto plan de desarrollo lanzaron el año pasado y cuánto han venido cumpliendo? Las mismas estadísticas y toda la parafernalia que hay de noticieros empieza a mostrar que ese plan de este gobierno es un plan fallido, porque Dios no está en él. Cuando tu plan está con Dios, cuando tú haces tus planes basados en la Escritura, bienaventurado serás, prosperado serás, levantado serás, llenarás tu casa de alegría y de gozo y podrás ayudar a muchos otros. Cambia esa manera de pensar, cambia esa manera de vivir y vas a ver cómo Dios te llena de alegría y de gozo en tu hogar. Te dará el esposo, la esposa, los hijos, todo lo necesario para que tu vida sea feliz aquí en la tierra. Porque, ojo, Dios quiere que muchos te imiten a ti. Porque dice, imítenme a mí que soy manso y humilde. Por eso Él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo dijo el Señor Jesús. También dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Humíllate, humíllate delante de Él. Ve, hazlo, confía, cree, porque es que Él también dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, algunos ¿querrán meterse de mafiosos para que los persigan? No, el Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución, pero por causa de la justicia del Rey. Amén. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y Él también dijo en el libro de Mateo, que es lo que hoy estamos leyendo, que somos la sal de la tierra. Y esa sal sirve para salar. Cuando a uno le mandan en una dieta a tomar alimentos sin sal, ¡qué cosa tan espantosa! Pero la sal produce un sabor especial de los alimentos. Y por eso es que tú eres sal. ¿Cuántos años tienes? Reflexiona un momento en esto. Imagínate que el Señor decidió cuando inicia su ministerio, muchos dicen que no sé por qué tienen esas ocurrencias, que cuando se inició el ministerio del Señor Jesús, Él llamó a un reguero de ancianos. No, todos eran muy jovencitos. Incluso Pedro tendría, que tal vez era uno de los mayores, tal vez tendría unos 34 años. Pero muchos quieren verlo como de 70 y por eso muchos jovencitos hoy se creen a los 18 años muy jovencitos, muy tiernitos y dicen, no, yo todavía no le voy a servir al Señor. Mira la edad que tú tienes y reflexiona en eso, porque tú eres sal de la tierra. Amén. Amén. Y muchos jóvenes están esperando que tú vayas. Tu familia está esperando que tú vayas. Tu familia está anhelante, deseosa de escuchar las palabras que salen por tu boca. Lleva el mensaje de arrepentimiento a tu familia. Lleva el mensaje de reconciliación a tu familia. ¿De qué te sirve hacer celebraciones de cumpleaños, fiestas y demás cosas, cenas, almuerzos y cosas como esas? ¿De qué te sirve si no eres luz, si no eres sal de la tierra? Porque el Señor dijo que eso somos nosotros. Por eso toda potestad le fue dada a Él en los cielos y en la tierra. ¿De qué te sirve preparar un banquete que con amor lo haces? Sí, seguramente, si no llevas el mensaje de la salvación a tu hogar. ¿Y qué si llegara el día de la muerte hoy a un familiar? ¿Acaso cada uno de nosotros conoce cuál es el día de nuestra muerte?
No lo sabemos. En eso tenemos que ser aterrizados y sensatos. También el Señor nos dio la regla de oro, que dice que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros debemos hacerlas con ellos. Apliquemos eso, porque la regla de oro es la regla de oro establecida por nuestro Dios. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazle tú a ellos. Es lo que debemos hacer. No esperemos que nos hagan el bien para que nosotros hagamos el bien. No, hagamos el bien nosotros, porque cuando lo hagamos, Dios que nos está viendo, Él nos hará el bien a nosotros. Amén. Así como en el Sermón del Monte, el Señor Jesús le presenta a sus seguidores la ética y los valores y las prácticas de este nuevo reino en la enseñanza del Padre Nuestro. Nos enseña que además de orar, que le pidamos que se haga solamente su voluntad, así en los cielos como en la tierra. ¿Eso haces? ¿Eso pones en práctica? Hoy el Señor nos está recordando eso. Eso está en Mateo 6, del 9 al 10. El Evangelio de Mateo concluye con el encargo, el gran encargo para la iglesia que ustedes en esta comunidad saben cuál es, ¿cierto? La gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Dice, porque Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra y prometió que estará presente con ellos durante todo su trabajo aquí en la tierra. Mateo deja claro que el reino no se establecerá completamente hasta que el Señor venga. Pero mientras tanto, nos estamos preparando. Amén. Nos estamos preparando. Ahora mire esto. Hay un lugar que es terrible, que es espantoso. Yo les decía a ustedes al comienzo de este sermón que el peligro de vivir en pecado en la naturaleza del hombre, al hombre le agrada el pecado. Al hombre le agrada, al macho latinoamericano le agrada ser un prostituto, le agrada ser un mujeriego. A las mujeres de este mundo latinoamericano les agrada ir a acostarse con otros, les agrada ponerle cachos a los hombres. Y eso tenemos que aprender a reconocerlo. Tenemos que reconocer que somos una generación corrupta, mentirosa, falsa, deshonesta. Y tenemos que ser despojados de toda esa clase de pecados, porque esos pecados hieden, huelen mal, son asquerosos. Quiero contarles algo, tal vez alguna vez ya lo había contado. En esta ciudad, incluso en los años 70, tal vez María creo que es la única que lleva años de toda su vida viviendo aquí, ¿cierto? En esta ciudad. En esta ciudad, en la región urbana, en los años 60 y 70, imagínense que aquí no había recolectores de basuras. Aquí no había en ese tiempo. Cada casa tenía un patio atrás, como esta casa tenía un patio allí atrás con un hueco y toda la basura de la semana se tiraba allá. Ustedes saben cómo huele eso, ¿cierto? ¿Sí saben cómo huele? Ok. Y todas las semanas, 2 veces o 3 veces a la semana, era permitido que las personas, las amas de casa, le fueran y le prendieran candela. Y en muchos hogares, la candela de la basura, siempre en esta ciudad, se veían los humos salir de las casas y la gente decía, no, es que están haciendo el desayuno. No, era la basura que estaban quemando. Y una ciudad como esta particularmente, y en Bogotá también fue en sus años antiguos, el olor de la ciudad era espantosamente horrible. Así huele el pecado. El diablo se ha encargado de meter el pecado, de sobreabundarlo en la vida con el alcohol, con las drogas, con el sexo,
con las mentiras, con las trampas, con los negocios torcidos, con los negocios que van y se presentan. Yo cotizo aquí y si me aprueban la cotización, qué bueno, me gané el doble de lo que debería. Y no sabe que está siendo atrapado por el diablo, llevado a cometer más y más y más pecado, porque ese olor solo es fragante a los demonios. Escuche bien eso, mi hermano. El olor del pecado es agradable únicamente al olfato del diablo, al olfato de los demonios. Pero Dios Todopoderoso quiere que sean tus oraciones las que suban a su trono, porque esas oraciones tuyas son las que tienen un olor fragante, aromático a su olfato, que son escuchadas por Él para bendecirte a ti, para hacerte un hombre y una mujer prósperos en esta tierra, bienaventurados hijos de Dios. Amén. Amén. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un juicio que viene para el enemigo y para los malos. Aquí hay algo que debemos corregir, y es el hecho que debemos desaprender toda clase de doctrinas falsas que se nos hayan enseñado. Por ejemplo, en la justificación por la fe, es el hecho de que muchos piensan que como ya fueron perdonados, entonces tienen la oportunidad de seguir pecando porque ya fueron justificados, y entonces se sienten buenos y le dicen a la gente: no se meta conmigo, no me venga a juzgar, que yo ya fui perdonado por el Señor, y siguen andando en camino de maldad y no se dan cuenta que ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. Mucho cuidado con eso. El arrepentimiento debe ser una decisión personal de darle la espalda al pecado, de no vivir más en maldad. Los malos, los que rechazaron, los que no quisieron creer, van a ir al lugar que la Biblia lo llama Gehenna, o en griego Ginón, que significa valle donde sacrificaban los niños a Moloch. ¿Se acuerdan lo que les dije de las basuras, cierto? Resulta que allá en Jerusalén, a las afueras de la ciudad, tenían también un gran lugar que lo llamaban Gehenna, que significa fuego del infierno, horno de fuego o tinieblas de afuera. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz, fue llevado fuera de la ciudad? Precisamente porque el Señor Dios Todopoderoso permitió que todos los pecados nuestros fueran puestos sobre Él. ¿Y se acuerdan que les dije que el pecado huele mal? Por eso fue el Señor Jesucristo que se hizo maldición por nosotros y fue llevado a las afueras de la ciudad para ser sacrificado, porque el olor del pecado de toda la humanidad tenía que ser quemado, destruido, sacrificado, y por eso fue que el Señor estuvo en la cruz del Calvario entregándose por cada uno de nosotros. Así era allá en Jerusalén. Allá en ese horno, en esa quema que hacían de las basuras que nunca se apagaban, ese olor inmundo de las basuras, allá sacrificaban también niños a un dios falso que se llamaba Moloch. Sacrificaban bebés, los estrellaban contra un muro, y a otros los sacrificaban enterrándoles un cuello en el corazón, un cuchillo, en el corazón, o degollándolos. Pero eran sacrificios espantosos que hacían personas que eran completamente separadas de Dios. Eso produce un olor. La maldad produce un olor. La maldad produce hedor. Y por eso tú tienes que aprender a odiar el pecado como Dios lo odia. Tienes que orar, tienes que ir al Señor y decirle al Señor:
ayúdame a odiar la mentira, ayúdame a odiar los chismes, ayúdame a odiar la fornicación, ayúdame a odiar todo lo oculto que hay en mí, porque solo Él te puede liberar. Yo quiero que tú estés en estos momentos aprovechando esta predicación para que estés meditando seriamente en lo que es tu vida espiritual, porque hay algo que el Señor te está hablando y de lo que Él te quiere estar limpiando en estos precisos momentos. Ese horno de la maldad tiene que ser apagado. Ese horno del pecado oculto tiene que ser apagado. Esas llamas de fuego que arden allí por el adulterio, por todos los negocios fallidos, por las trampas, por todas las cosas ocultas, por el odio, por los rencores, por las amarguras de nuestro corazón, esas llamas de ardor, de dolor, tienen que acabarse, tienen que apagarse. De ahí la gran necesidad que tenemos todos los seres humanos de que el Evangelio sea predicado en toda la tierra y aquí en nuestra iglesia local, que cada día tanto que aprovechemos a nuestro corazón para que se convierta genuinamente al Señor, porque solamente un corazón convertido genuinamente al Señor será capaz de abrir su boca para llevar luz a otros. Amén. Un corazón genuinamente arrepentido es el corazón que se abre en gozo, es el corazón que se abre en alegría y va y predica el Evangelio a otros. Lleva las buenas nuevas de salvación porque ha entendido la gracia del Señor, que es el oportuno socorro que Él nos ha dado. Miren qué maravilloso. Por eso dice en Mateo 5, 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y aquí cuando nos habla de quitar el ojo, no es literal que te quites el ojo, pero imagínate si tú quedas tuerto por causa del pecado. Así como el Señor nos está mostrando cómo hiede, cómo huele de mal el pecado, cómo los demonios andan rondando a la iglesia y a las familias para hacerlas pecar, quiere contaminarnos. Pero la luz de Cristo, que hoy está aquí para iluminar nuestros corazones, quiere limpiarnos para que brillemos con su luz maravillosamente. Y esa luz, ¿saben cómo es? Olor de santidad, olor de pureza, hedor de pureza. Es un perfume de alabanza, es un perfume de adoración al Señor, es un perfume que libera a muchos. Otro aspecto que tenemos que borrar de nuestra mente es una falsa enseñanza que algunas personas llevan, que dicen que Dios odia el pecado, pero que ama al pecador. Esa es una mentira. Ese es un no, rotundo no. ¿Por qué? Porque los que van a ir al infierno van a ir allí porque Dios es el dueño de la vida. Dios es quien da la vida y si es el dueño, Él también tiene el poder para quitar la vida, ¿cierto? Dios es el Señor que da la vida, pero también es el Dios que quita la vida. Pero también tiene todo el poder para matar y para echar en el infierno. ¿Y quiénes van a ir al infierno? Los que no creyeron. Los que no quisieron obedecer su palabra. Por tanto, no es que el Señor vaya a confinar en el infierno el pecado y al pecador porque lo ama, entonces viene y le dice, no, tranquilo, sigue en tus caminos que yo aquí te voy a salvar algún día. No, no es así. El Señor odia el pecado y odia al pecador que no se quiere arrepentir. Eso es claro, eso debemos tenerlo claro. En Mateo 22, del 11 al 13, mire lo que dice. Esta es una de las parábolas que posiblemente vamos a tocar en las próximas semanas. Esta es una parte de la parábola de las bodas.
¿sí? Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan de las tinieblas de afuera? El basurero de afuera, el lugar de la cruz, echarle allá, lugar de muerte, lugar de condenación. ¿Y por qué no pensamos un momento en esto? En tu familia hay personas que no creen en Jesucristo. Hay personas todavía que desestiman la palabra de Dios en tu familia. Tal vez es tu mamá, tu papá, un primo, un hermano, una hermana. ¿Qué estás haciendo con esta verdad que estamos recibiendo? Hoy estamos entendiendo que el pecado huele y huele mal. Hoy estamos entendiendo otra cosa, hermanos. ¿Saben qué? Que muchos están allá afuera dizque trabajando, esforzándose porque quieren ser exitosos. Pero mire el trabajo como el Señor lo quiere que nosotros lo hagamos. El Señor quiere que en la manera en que nosotros desarrollamos un trabajo, lo desarrollamos ahora para la gloria de Dios. Lo desarrollamos ahora para la obra de extensión de su reino. Y Él, que es Dios Todopoderoso, se encargará de suplir todas nuestras necesidades. ¿Te das cuenta cómo es el método de Dios? Es ahí, al método de Dios al que tenemos que ceñirnos. Yo también estudié en la universidad. Y en la universidad, en los años 70, que fue cuando estudié, aprendí los métodos de la confesión positiva y todo eso, que algunos dicen que es de hoy. No, eso era mucho más antiguo. Levántate en fe, muévete, sé exitoso, el rinoceronte exitoso y mira cómo vas a prosperar y lo que tú quieras. Mentiras. Tú no vas a prosperar en este mundo a menos que seas de este mundo perdido. Pero muchos andan luchando por ser exitosos, prósperos, reconocidos en este mundo. Y este mundo está perdido. Este mundo va a ser pasado por fuego y va a ser completamente destruido. Pedro lo dijo en 2 de Pedro 2:17. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. Amén. Hoy entonces debemos entender, mis amados hermanos, que Dios es eterno, que la vida es eterna, pero también que el infierno es eterno. Eso es algo que debemos dejar claramente establecido en nuestro corazón. Dios es eterno. La vida que el Señor nos está concediendo, la vida nueva, es eterna. Y la viviremos en paz, en seguridad, en gran alegría y gozo. Viviendo para el Señor. Como príncipes de esta tierra, viviremos con Él para la gloria de Dios Padre. Entonces, la invitación es para que escojas la vida en Jesucristo. Para que te prepares para recibir las coronas de vida que Él ha preparado para los que le aman y obedecen sus mandamientos. Por eso el Señor dijo en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay unos que van a ir al castigo eterno. ¿Tú a dónde vas a ir? Piensa en eso. ¿A dónde vas a ir? ¿Están las tentaciones del adulterio? ¿Están las tentaciones de la pornografía? ¿Te estás dejando caer por eso? ¿A dónde vas a ir? Al lago de fuego que arde para siempre y del cual una vez que entres allí no podrás salir jamás. Allá. ¿Y nuestros familiares? Nosotros ya estamos aquí y estamos recibiendo esa verdad. ¿Y nuestros familiares? Pueda que haya algún familiar que te diga, no me hable de su Dios. Eso no lo permitas, no lo admitas. No lo admitas.
¿Por qué? Porque el reino de los cielos es reino de poder y de autoridad. Y nada ni nadie se podrá levantar a burlarse del Señor. Jamás. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9 dice, y estamos cerrando, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miren que ahí está la sentencia. El Señor habla claro, el Señor habla sin tapujos, el Señor no miente, el Señor es verdadero. ¿Qué gobierna tu vida? Piensa en eso. ¿Qué clase de pecados están gobernando tu vida? ¿Qué pasaría si hoy mueres? Piensa en eso seriamente. Si esposo que está en casa le da un infarto y se muere hoy, ¿iría al cielo? ¿Tú crees que iría al cielo porque tú estás aquí orando por él? No, no iría al cielo. No iría. Ten la plena certeza de que no iría. Tus padres, tus hermanos, tus hermanas, tu familia, ¿irían al cielo? Tienen que arrepentirse, tienen que conocer la verdad. Tu mamá que está en casa, ¿iría al cielo? No, tenemos que correr, tenemos que avanzar, ir y llevar el mensaje de verdad, el mensaje de arrepentimiento. Dios está hablando a su iglesia. Por eso repito Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que expresó el salmista para cerrar en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Yo de este Salmo 139 te invito a que lo leas en tu casa completo. Yo solo aquí tomé unos apartes. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Todos nosotros deberíamos decirle al Señor, mi alma tiene sed de ti.